Bueno, acá tenemos la circunferencia trigonométrica, que es la circunferencia de radio 1. Esto ya lo habíamos visto. Marcamos con verde el ángulo alfa. Y tenemos acá el segmento asociado al seno de este ángulo. Nosotros habíamos visto anteriormente que a medida que este ángulo decrecía, o sea, se hacía más pequeño, este segmento también, como voy a mostrar ahora. Fíjense que el ángulo se hace más chico y el segmento se va acercando a cero. También cuando el ángulo crecía, cuando pasaba a ser 90 grados, este segmento crecía hasta valer 1. Después de los 90 grados se volvía a achicar, volvía a ser 0. Cuando pasaba a los 180 grados se convertía en negativo hasta que volvía a ser 360 el ángulo y equivalía a 0. Bien, esto ya lo vimos, era solo a modo de recordatorio. Lo que vamos a hacer es relacionar esta circunferencia trigonométrica con lo que vimos anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un punto P. Un punto P, recuerden que los puntos tienen una coordenada de X y una coordenada de Y. Si ustedes recordamos lo que hicimos en el video anterior, cuando armamos esta función la armamos a partir de todos estos puntitos que tenemos en negro. Cada uno de estos puntitos tenía un valor de X y un valor de Y, ¿sí? Que los habíamos calculado con esta tabla. En la X pusimos ángulos, un montón de ángulos, y para Y, ¿qué hicimos? Fuimos reemplazando este ángulo en el seno. Hicimos seno de este ángulo y nos dio un número. Después hicimos seno de este otro ángulo y nos dio este otro número. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es crear un punto P genérico, que yo pueda poner cualquier ángulo y en el valor de Y me dé el seno de ese ángulo. Entonces voy a mover esto un poquito más para acá antes. Bien, voy a crear el punto P, que va a tener como valor de X, dijimos que en X iba el ángulo. El ángulo acá se llama alfa. Bien. Y como valor de Y dijimos que queremos el seno ¿de quién? De ese ángulo, de alfa. No sabemos alfa si va a valer 45 o 35. Nosotros al ángulo lo llamamos alfa porque es genérico. Bien. Y ahí se creó el punto P, que es el punto que tiene como coordenada de X el ángulo y como coordenada de Y el seno de ese ángulo. Fíjense que a medida que yo muevo esto, como el ángulo se mueve, también se va a mover el punto. ¿Sí? Fíjense. Bien. Ese punto tiene, dijimos, como valor de X el ángulo, pero como valor de Y tiene el seno de ese ángulo. Y nosotros dijimos que este segmento que estaba acá era el segmento asociado al seno del ángulo. Fíjense que este punto tiene la misma altura que este que está acá. A medida que yo muevo esto, el punto P se va moviendo, pero siempre mantiene esta altura. ¿Que esta altura quién es? El valor de Y. Bien, ahí lo tenemos, cómo se va moviendo. Fíjense que acá el segmento cuando llega a 90 grados vale 1. Y cuando pasamos de este lado, cuando llega a 180 grados, el segmento vale 0, al igual que acá. Recuerden que 180 grados es lo mismo que un pi. Y un pi equivale a 3,14. ¿Y justamente dónde quedó en X el punto? Quedó en 3 y un poquito más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cambiar la numeración del eje X. Vamos a cambiar la escala. Le vamos a pedir al eje X que en vez de mostrarme 1, 2, 3, 4, 5, me lo muestre en pi medios. Y fíjense que ahora me quedó pi medios, pi, 3 medios pi, 2 pi. Y justamente ¿dónde estaba el ángulo? El ángulo estaba en 180, que equivale a un pi. Vamos a seguir moviendo el punto para ver lo que va haciendo el punto P. Fíjense que
cuando el ángulo llega a 270 grados, que el segmento vale -1, ¿dónde queda ubicado P? P justamente queda en 3 medios pi, que es 270 grados, y en -1. Vamos a seguir moviendo el punto, lo vamos a llevar hasta 360, lo más que podamos. Cuando llega a 360 grados, ese segmento vale 0. Y fíjense dónde quedó el punto. El punto quedó en 2pi, que 2pi equivale a 360 grados, y 0, porque no está ni arriba ni abajo. Bien, vamos a esto mismo que dijimos recién, vamos a pedirle al punto P que deje un rastro, que a medida que se va moviendo, este punto deje un rastro de por dónde se movió. Fíjense que yo voy a mover el ángulo que está acá, lo estoy haciendo crecer desde 0, ahí llega hasta 90, hasta 180, y el punto P se va moviendo y va dejando un rastro de todo el movimiento que está realizando, hasta que llega a 360 y llega a 2pi. ¿Sí? Fíjense que puedo dar toda la vuelta y el punto P hace ese movimiento. Muy bien. ¿Qué quedó graficada acá? Y bueno, quedó graficada la función seno, la que nosotros anteriormente habíamos graficado acá. Esta misma función que nosotros fuimos colocando un montón de puntos y fuimos trazando la función, acá el punto dejó un rastro de por dónde se fue moviendo y quedó graficada la función. Esta función, obviamente, como esta circunferencia va entre 0 y 360 grados, solamente graficó el movimiento entre 0 y 360 grados, que serían 2pi. ¿Qué vamos a pedirle ahora al graficador? Vamos a decirle directamente, graficame la función seno. En una nueva ventana le voy a pedir la función y igual seno de x. Bien, y ahí me graficó la función. Esa que está acá en verde es la función seno. Fíjense, toca al eje x acá en 3 y un poquito. ¿Cuánto será ese poquito? Y este valor justamente es pi, es 3,14. ¿Y cuándo vuelve a tocar al eje x? En 6, algo, 6,28. ¿Cuánto es ese 6,28? 2pi. Vamos a hacer como en el gráfico anterior y le vamos a pedir al gráfico que la escala del eje x vaya en vez de 1 en 1, que vaya de a pi medios. El gráfico no cambió, lo único que cambió es los valores que aparecen en el eje x, que son los valores que son muy importantes. Pi medios, que sería 90 grados, que es donde alcanza su altura máxima es el 1, menos pi, que pi llega al 0, es una raíz, en 3 medios pi, que es 270 grados, que llega al -1, que es su valor mínimo, 270, y fíjense cómo se va repitiendo. O sea, es este mismo movimiento que nosotros hicimos acá, pero se va repitiendo. Lo único que el gráfico me marca los puntos importantes. Este que es el máximo, que es el 1 medio pi. Acá, cuando toca el eje x, que está en pi. El punto mínimo, que es 3 medios pi. Y cuando vuelve a tocar. Esto de marcar todos estos ángulos cada 15 grados lo hicimos solo ahora por primera vez para estudiar cómo es esta función. Pero a partir de ahora solo nos van a importar los valores importantes, donde alcanza puntos críticos, que sería el 0, el 1 medio pi, porque alcanza el máximo, el 180, que sería el pi, donde alcanza una raíz, el 3 medios pi, que alcanza un mínimo, y el 2pi, que vuelve a alcanzar una raíz. Bien, acá tenemos a la función, que como les decía anteriormente, en 0 tiene una raíz, en 1 medio pi tiene un máximo, en pi tiene una raíz, en 3 medios pi
tiene un mínimo, en 2pi tiene una raíz y puedo seguir. En 5 medios pi tiene un máximo, en 3pi tiene una raíz, en 7 medios pi tiene un mínimo y lo mismo para el lado de los negativos. Fíjense que si yo muevo el gráfico para este lado pasa lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Acá empieza desde el 0 y empieza creciendo, para este lado del 0 empieza bajando, pero el movimiento que se repite es el mismo. Fíjense que el gráfico es infinito. Voy a tratar de alejar esto lo más que pueda, lo más que me permita el graficador. Fíjense cómo sigue y sigue y sigue y sigue. Obviamente que se vuelve una línea casi recta porque lo estoy alejando, pero si yo lo aproximo, si lo voy acercando, vuelve a aparecer la curva que tenía antes. Bien, ahí la vemos, si queremos la podemos acercar un poquito más. Fíjense que siempre el valor máximo, lo más alto que llega es el 1 y al menos 1. En esta franja se va a mover la función seno de x.